Soy el obispo Shane McKinley, obispo de Sandhurst en Victoria, Australia, y vicepresidente del quinto Consejo Plenario de Australia. Este concilio plenario en el que estamos a la mitad en realidad se inspiró en el discurso del Papa Francisco que marcó el 50 aniversario del Sínodo de los Obispos, que pronunció en octubre de 2015. Fue un discurso en el que llamó a toda la Iglesia a abrazar la sinodalidad y convertirla en una de las características de la forma en que vivimos como Iglesia. Él nos llamó a ser una Iglesia que escucha, una Iglesia que camina unida, escuchando ante todo a Dios y a todo su pueblo. Así que los obispos australianos, más tarde ese año, decidieron aceptar esa invitación y comenzaron a planificar un consejo plenario aquí en Australia, el primero en más de 80 años, desde 1937. Ese consejo plenario ha tenido 3 etapas. La primera, la etapa de preparación, la segunda de celebración y la tercera, que aún no estamos al nivel de implementación. Y pueden encontrar más detalles sobre cada una de ellas y sobre la historia y los recursos que hemos utilizado y los documentos que se están produciendo. Todo esto está en el sitio web que encontrarán muy fácilmente. Así que en esa primera etapa de preparación, que ha sido la más larga y probablemente en la que se ha tenido mayor participación, tuvo 2 fases. Primero, una fase que llamamos escucha y diálogo, que formuló 3 preguntas. La primera y más importante, que fue de hecho el punto de partida y punto al que hemos vuelto una y otra vez a lo largo de este viaje, es: ¿qué crees que Dios nos está pidiendo en Australia en este momento? Y esa fue acompañada por otras 2 preguntas. ¿Qué preguntas tienes sobre el futuro de la Iglesia en Australia que le gustaría que el concilio plenario considerara? Y una invitación a compartir una historia sobre su experiencia de fe, una experiencia de la Iglesia en Australia que lo haya formado. Extendimos esa invitación a toda la comunidad y durante 10 meses recibimos 17,500 respuestas que representaron a 220,000 personas que contribuyeron a ellas. Muchas personas ponen respuestas compartidas en respuestas grupales. Luego emprendimos un periodo de análisis que, con tantas respuestas, fue un proceso que tuvo mucha implicación, como se podrán imaginar, y eso llevó a un informe general y a informes individuales para cada diócesis sobre las respuestas que vinieron de cada una de ellas y a la identificación de 6 temas nacionales para el discernimiento, cada uno de estos recogiendo diferentes aspectos de esa pregunta central. ¿Cómo nos está llamando Dios a ser una iglesia centrada en Cristo en Australia? Una iglesia centrada en Cristo, que es en primer lugar misionera y evangelizadora. En segundo lugar, inclusiva, participativa y sinodal. En tercer lugar, orante y eucarística. Cuarto lugar, sanación, humilde y misericordiosa. Quinto, una comunidad alegre, esperanzadora y llena y servidora. Y finalmente, una iglesia centrada en Cristo, abierta a la conversión, la renovación y a la reforma. Así que con esos 6 temas nacionales, también preparamos recursos de discernimiento para ayudar a las personas a participar más en la reflexión de dichos temas. Y esa fue la segunda fase de esa primera etapa, la etapa preparatoria. Un tiempo de discernimiento sobre esos 6 temas que identificamos a nivel nacional. Preparamos recursos en cada área para que grupos pequeños trabajaran y durante 4 meses recibimos presentaciones de todo el país. Luego establecimos un grupo de redacción y discernimiento para cada tema. Tenían alrededor de 10 o 12 personas en cada uno de ellos y los documentos temáticos para cada tema se publicaron a principios del 2020. Y más tarde ese año nosotros trabajamos a partir de esos documentos temáticos hacia un instrumentum laboris combinado para el Consejo Plenario.
que se basó en cada uno de esos 6 documentos temáticos que se habían ofrecido a toda la comunidad. Habíamos estado esperando en esa etapa pasar a la etapa de celebración, en realidad reuniéndonos para el Consejo Plenario. Pero claro, aquí como en el resto del mundo, el COVID intervino y no nos fue posible reunirnos. Así que inicialmente pospusimos la reunión por 12 meses, pero incluso eso no resolvió el problema. Todavía estábamos bajo restricciones para viajar y para reunirnos. Y así terminamos celebrando nuestra primera asamblea a mediados del año pasado, perdón, en octubre del año pasado, octubre de 2021, y lo realizamos en línea. Siempre se había planeado celebrar 2 asambleas con 12 meses de diferencia, siguiendo el modelo de lo que el Papa Francisco había hecho de manera innovadora con el Sínodo sobre la familia en 2014 y 2015, y haciendo eco, por supuesto, del proceso en el propio Concilio Vaticano II, que celebró 4 sesiones con 12 meses de diferencia entre 1962 y 1965. Así que en octubre del año pasado reunimos en línea a más de 300 personas, casi 280 miembros, 20 asesores teológicos, 10 grupos pequeños, facilitadores, personal y soporte técnico. Algunas personas, dependiendo de las restricciones en su parte del país, pudieron reunirse en centros regionales para la oración y la interacción social. Pero incluso en esos centros regionales, todos participaron a través de un dispositivo individual. Esa asamblea siguió por 16 preguntas del programa relacionadas con los temas principales del Instrumentum Laboris, con cada una de esas preguntas asignadas a cada uno de los 11 grupos pequeños. Así pues, 5 de los grupos examinaron 2 de las cuestiones del orden del día. Nos reunimos durante toda una semana con 4 sesiones por día. Por la mañana, la primera sesión fue una sesión plenaria que se transmitió en vivo para cualquiera que quisiera verlo, y de hecho todavía sigue disponible para quien quiera verla, en la que se hizo oración, se llevaron a cabo varias formalidades e informes de los grupos pequeños sobre sus reuniones del día anterior. Luego, más tarde en la mañana, tuvimos una sesión con breves intervenciones de miembros individuales sobre el tema que hubieron elegido y que desearan presentar a la asamblea. Por la tarde tuvimos conversaciones espirituales en grupos pequeños, el mismo grupo pequeño cada día, y se centró en cuestiones concretas del orden del día. La primera parte de esa conversación espiritual se realizó en grupos de 8 o 9, con la pregunta, ¿qué surgió en mi oración? Y compartían esto unos con otros. Después de haberse escuchado unos a otros, se compartía lo que cada uno había escuchado de los demás. Con la pregunta, ¿qué escuchamos en lo que compartieron? Y luego esos grupos de 8 o 9 se unieron en grupos más grandes de entre 25 y 30. Así que 3 de esos grupos, en cada uno de ellos, para una discusión abierta sobre lo que había surgido en la primera parte de la conversación espiritual, mientras consideramos continuar la consideración sobre nuestra respuesta a la pregunta de la agenda que estábamos buscando. Al final de la semana, cada uno de los pequeños grupos preparó una declaración final que prepararon durante varios días, que incluye un informe sobre su área y propuestas concretas para su posterior consideración y acción. Y luego hubo una declaración conjunta de toda la asamblea también. Aunque esos informes y esa declaración se publicaron en diciembre. Desde entonces, en los últimos 5 o 6 meses, el comité de redacción del Consejo ha estado trabajando con las propuestas para preparar mociones para el debate y la decisión en nuestra segunda asamblea, que tendrá lugar en julio en persona y en Sydney, que hace un par de meses se distribuyó a los miembros un borrador de esas mociones para un mayor discernimiento y respuesta. Ahora hemos estado trabajando los comentarios antes de publicar las mociones, lo que sucederá
un mes antes de la asamblea. Esa asamblea será estructurada por formalidades y aportes teológicos y discusión por la mañana, seguido de una conversación espiritual en pequeños grupos sobre las mociones del día, y luego por la tarde 2 sesiones para debate y votación. Luego, por supuesto, comenzará la tercera etapa de implementación. En cuanto a desafíos y aprendizajes, quisiera decir algunas cosas. En primer lugar, la sinodalidad no sucede por sí sola, necesita liderazgo y necesita recursos. Ha habido un gran compromiso de tiempo y dinero en toda la Iglesia en Australia, empleados, voluntarios, viajes y reuniones, personal y comités muy efectivos y trabajadores que trabajan bajo la supervisión general de una comisión episcopal establecida para ese propósito. Ha habido una cuidadosa atención a cada una de las 3 áreas de contenido, proceso y logística, y mantener la planificación y desarrollo en cada una de esas áreas, coordinadas y alineadas entre sí. Esto ha sido crítico y a veces muy exigente, pero mantener el interés en la participación en el proceso también ha sido un desafío porque hemos tenido una dinámica de participación pública, seguida a veces por periodos significativos en los que ha habido análisis y escritos antes de la siguiente etapa del proceso. Y eso ha empeorado, por supuesto, se ha empeorado por el retraso ocasionado por el COVID. Así que ahora estamos a 4 años del inicio del proceso y donde ya hay cansancio en muchas personas. Al mismo tiempo, hay un interés creciente a medida que nos acercamos a la segunda asamblea y a la publicación de las mociones. Ha sido un desafío equilibrar el discernimiento y la decisión con preguntas y procesos abiertos que son críticos, pero también la necesidad de tomar decisiones sobre temas, mociones y documentos, pues no todo puede ser incluido o adaptado. En general, la retroalimentación indica que nuestros documentos en cada etapa son fieles al proceso, aunque ciertamente son más que un resumen o una recopilación. Los miembros tuvieron la libertad de hacer intervenciones sobre cualquier tema en la primera asamblea y a veces eso terminaba siendo algo disperso. Y a muchos de los pequeños grupos de esa asamblea les resultó difícil llegar a propuestas claras a partir de las preguntas abiertas con las que comenzaron. Tal vez podrían haber sido ayudados por recurrir más directamente al Instrumentum Laboris. Y bueno, eventualmente, por supuesto, vamos a tener que tener votos, un voto consultivo de laicos, religiosos y clérigos y un voto deliberativo de los obispos. Eso será por el discernimiento en las conversaciones espirituales. Y hemos decidido que necesitaremos una mayoría de 2/3 en esos votos. Esperamos que eso ayude a que la votación sea un reflejo del resultado general del discernimiento en lugar de declarar un ganador de un debate de tipo adversario o parlamentario. Es probable, creo, que el mayor resultado de este concilio plenario sea una creciente familiaridad con el discernimiento y la sinodalidad de cómo vivimos como iglesia, y un compromiso creciente para hacer de eso una parte central de nuestro enfoque en general. Ciertamente, esa fue una gran parte de la retroalimentación que recibimos después de la primera asamblea, de lo que los miembros valoraron más sobre el proceso, esas conversaciones espirituales, el proceso de discernimiento que ahora está siendo utilizado en una variedad de otros contextos por obispos, diócesis, parroquias y otros grupos. Y por supuesto tendrán el mayor desafío de implementación, que se basará en el compromiso de las organizaciones nacionales y locales, así como de las diócesis y parroquias, tanto para implementar decisiones específicas, además de que seguir creciendo en la capacidad del sínodo. ¿Qué será sobre la promulgación de nuestra respuesta a esa primera pregunta con la que comenzamos todo el proceso? ¿Qué crees que Dios nos está pidiendo en Australia en este momento?